Quieres tener más tiempo para disfrutar de tu familia y descansar, pero siempre andas agobiada por el peso de la casa. Sientes que la lista de cosas por hacer es interminable y al final siempre estás apagando fuegos. Hoy vamos a hablar de 7 hábitos inspirados en el minimalismo que te van a ayudar a reducir el estrés generado por la casa. Además, vamos a hablar de cómo gestionar esas prioridades para que puedas encontrar el tiempo que necesitas para descansar y disfrutar de tu familia. Hola, soy Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te interesan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad, este es tu canal. Acuérdate de suscribirte. Gracias. Vamos a hablar un minuto de lo que son las prioridades. Tenemos dos tipos de prioridades. No todas las prioridades son iguales. Tenemos las prioridades importantes y tenemos las prioridades urgentes. Las prioridades importantes son aquellas cosas que tenemos que hacer, que hay que hacer cada día o cada semana porque tienen un impacto en nuestra vida. No quiere decir que las tengamos que hacer ya en este momento. Si las hacemos ahora o si las hacemos mañana, no hay mucha diferencia, siempre que estén dentro del tiempo que tenemos definido para esa prioridad. Pero son cosas que tenemos que hacer definitivamente. Por ejemplo, poner una lavadora. Las prioridades urgentes son aquellas que tenemos que hacer ya, que hay que solucionar ya, porque si no las solucionamos tenemos un problema. Las prioridades urgentes son las que nos crean estrés, las que nos hacen que andemos corriendo de lado a lado. Son los fuegos que tenemos que apagar. Con el ejemplo de la lavadora, si no hemos puesto la lavadora, que es algo importante, no la hemos puesto toda la semana, nos encontraremos en un momento dado que no tenemos ropa limpia, con lo cual vamos a apagar ese fuego. Nuestra prioridad urgente es encontrar algo de ropa limpia que ponernos y eso nos genera mucho estrés. Como no hemos dado prioridad a esas tareas importantes, ahora todas se convierten en urgentes. Ahora estamos en un bucle de estrés en el que no podemos hacer las prioridades importantes porque estamos apagando fuegos, estamos empleando todo nuestro tiempo en sacar las cosas adelante. Esto además genera no solo estrés, sino genera procrastinación, llega un momento en que ya no podemos más y también nos obliga a hacer un poco de multitasking, es decir, multitareas. El problema con las multitareas e intentar hacerlo todo a la vez es que no ponemos nuestra atención a nada en concreto, con lo cual vamos generando más problemas y más fuegos. Por eso es tan importante crear una serie de hábitos que nos ayuden a simplificar estos procesos, estos hábitos y que nos ayuden a gestionar primero las prioridades importantes para no caer en esa rueda del hámster y estar siempre estresadas. Podemos hacer muchas cosas al respecto. Yo en este vídeo os propongo 7 hábitos que yo aplico a mi día a día, a mi vida y que me han ayudado a vivir una vida más lenta, con menos estrés y con una casa muchísimo más fácil de gestionar, lo cual me da tiempo para hacer cosas como YouTube o pasar tiempo con mi familia o descansar cuando lo necesito. Y el primer hábito por el que tenemos que empezar es empezar a consumir de forma consciente. El problema es que vivimos en una sociedad en la que estamos expuestos a un montón de estímulos y un montón de tentaciones para comprar cosas que realmente son totalmente inútiles para nuestro día a día. Yo os he hablado muchas veces en este canal de la idea de mis cosas como inventario, que cada cosa que poseo es algo que tengo que cuidar, organizar, limpiar. Por lo tanto, me crea trabajo. Si compro una cosa nueva que no me está aportando valor, pero me está quitando tiempo y energía, me quedo en negativo. Es importante consumir productos que nos vayan a aportar valor. Esta forma de pensar nos va a llevar un poco a cambiar nuestra mentalidad y empezar a elegir calidad sobre cantidad. Es decir, prefiero comprar un adorno para mi casa que sea súper bonito y que me traiga muchísima felicidad que irme a esa tienda tan grande de la que nunca sales, ya sabéis cuál es, seguir dando vuelta, salir con una cesta llena con objetos que no me sirven para nada. Cuando simplificas tu espacio, todo resulta muchísimo más fácil de hacer. Y esto me lleva al punto número 2, que es disfrutar del espacio vacío, no tener que llenarlo de cosas. Y os pongo el ejemplo de cuando nos mudamos a esta casa. Cuando nos mudamos aquí hicimos un esfuerzo muy intencional para traernos solo los muebles que nos hacían falta y que necesitábamos. Esto ha significado que mis procesos de limpieza son muchísimo más fáciles. Para mí es muchísimo más fácil limpiar una estancia que tiene lo justo y necesario y nada que se ponga por en medio o que me robe tiempo.
Y claro, hablando de prioridades, esto quiere decir que hacer lo importante, como por ejemplo limpiar el polvo, me lleva 2 minutitos, con lo cual no tengo esa tentación de procrastinar, de dejarlo para otro día. Es algo muy fácil de hacer. Esa tarea importante no se convierte en urgente porque yo me lo he puesto fácil. Y hablando de ponértelo fácil, vamos a hablar del punto número 3, que es establecer unas rutinas, unos sistemas de limpieza en casa. ¿Y por qué es importante tener un plan? Esto es porque no quieres tener que improvisar. Cuando llega el momento de ponerte a hacer ciertas tareas del hogar, lo que no quieres es pararte a pensar qué es lo que tengo que hacer hoy, por dónde empiezo, mira todas estas cosas, no sé ni lo que hay. Todo esto te complica la vida. Si tienes un plan, una lista de tareas que sabes que tienes que hacer, va a ser muchísimo más efectivo, vas a ser muchísimo más rápida y vas a terminar muchísimo antes, y además vas a procrastinar bastante menos. Yo hablo de muchos procesos de productividad en este canal, algunos de ellos son de limpieza. Específicamente de limpieza hablo de 2, que son el método de limpieza Fly Lady y el método de limpieza por tiempo. El método de limpieza Fly Lady es ideal si trabajas desde casa o estás en casa prácticamente todo el día, porque divide tus rutinas en 3 momentos diferentes, con lo cual puedes ir repartiendo este trabajo en pequeños tiempos, en pequeños momentos a lo largo del día. En cambio, el proceso de limpieza por tiempo es ideal cuando trabajas fuera de casa o cuando tienes restricciones, como por ejemplo niños muy pequeños o una persona a la que cuides, o si no te encuentras bien y tus niveles de energía cambian. Este proceso te permite dedicar 10, 30 o 60 minutos por sesión, dependiendo del momento en el que te encuentres y de cómo te encuentres o la situación en la que estés. Para todo esto os dejo los enlaces de los vídeos aquí abajo por si los queréis ver después. Pero para simplificar tu vida no solo hay que limpiar, hay que también saber organizar las cosas que tienes en casa para ponértelo más fácil. Simplificar tu vida quiere decir que retiras o que eliminas fricción en tus procesos y en tu día a día. Si tienes zonas de tu casa que no funcionan, que están siempre desordenadas, que te traen problemas todos los días, eso quiere decir que no están organizadas de acuerdo con tu estilo de vida o con tu personalidad. Os pongo un ejemplo, en mi día a día yo tengo un mueble donde guardamos los zapatos, pero mi familia, mis chicos, nunca dejan los zapatos dentro de ese mueble. Es fricción, porque se tienen que quitar los zapatos y abrir el cajón y meterlos dentro. No lo hacen. Con lo cual yo he decidido eliminar esa fricción poniendo una estantería zapatera donde ponemos los zapatos que más utilizamos cada día. Hay 2, como mucho 3 pares de zapatos que utilizamos cada día. El resto se queda en el mueble zapatero, pero cuando ellos entran ya tienen el hábito de poner sus zapatos en ese pequeño mueble al ladito de la entrada. Esto ha hecho que hayamos eliminado la fricción y que no haya zapatos por ahí tirados nunca. Pero eso me funciona a mí. Tú tienes que encontrar tu propio estilo de organización. En este canal he hablado anteriormente de los estilos de organización. También os dejaré el vídeo aquí abajo. Os recomiendo que veáis este vídeo que os voy a poner aquí, que os habla de los sistemas de organización. Yo en mi caso soy una mariquita, que es mi estilo de organización. Soy organizadora oculta, me gusta tenerlo todo guardado, me gustan los espacios más vacíos, pero también soy macro organizadora, con lo cual me gusta tener categorías grandes. Por eso a mí las cestas guardaditas me funcionan súper bien, porque lo meto todo ahí, lo cierro y ya no me preocupo. Y yo sé dónde encontrar las cosas, las tengo en esta cesta. Hay la posibilidad de que te guste tenerlo todo visualmente, tenerlo todo fuera o tenerlo todo en categorías muy pequeñas. Depende de ti. Como te digo, chequea el vídeo. El quinto hábito que en mí tuvo un súper impacto fue recoger la casa durante 5 minutos antes de acostarme. Yo sé que este hábito es súper difícil porque para muchos de nosotros ese es el momento en el que ya estamos cansadas, queremos irnos a la cama y ponernos a recoger, pues es lo último que nos apetece. Pero hacer esos 5 minutitos va a tener un impacto enorme en nuestro día al día siguiente. En mi newsletter os he hablado anteriormente de la lista invisible, es decir, esa lista de cosas que tenemos que hacer, pero que no están escritas en ningún sitio. Es sencillamente una lista mental de pequeñas tareas que se van añadiendo a nuestro día a día. Un ejemplo es, si te tomas un té antes de acostarte, dejar la taza en la mesilla. Esto añade otra tarea
a la lista de cosas que hacer mañana. Es mejor empezar el día sabiendo que tienes un día claro y sin resaca, digamos, del día anterior. No solo eso, recoger todas las noches en ese momento en el que ya estás cansada y que quieres hacerlo lo más rápido posible, te ayuda a ser muchísimo más crítica con las cosas que tienes. Te compensa tener que colocar 17 cojines cuando realmente has utilizado 3. Te ayuda a pensar si los objetos que están tomando tu energía en ese momento tan crítico son realmente necesarios. A la hora de eliminar esa acumulación que tenemos en casa, una de las mayores barreras que nos encontramos es el miedo a perder un objeto que nos puede hacer falta en el futuro. Cuando yo quiero depurar algo, siempre me hago las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuándo lo utilicé por última vez? ¿Es algo que he utilizado recientemente o hace un montón de años? La segunda, ¿esto es algo que mi yo futuro va a necesitar? Un ejemplo muy claro son unos zapatos de tacón. Yo tengo un par de zapatos de tacón para mi yo futuro porque sé que en el futuro voy a tener una boda y voy a querer ponerme zapatos de tacón. En cambio, si soy una persona que nunca se pone tacones, puede ser que esté guardando esos tacones para mi yo de fantasía, esa versión imaginaria que tengo de mí llevando tacones y siendo monísima en la oficina, a donde por cierto no voy nunca. La tercera pregunta es, si me deshago de este objeto que no me sirve para nada en este momento y que no utilizo, ¿tengo algo que pueda realizar la misma función en caso de que me haga falta? Otra pregunta que a mí me resulta muy interesante, si me deshago de este objeto y lo necesito por cualquier motivo, ¿es algo que pueda conseguir en un radio cercano a casa? Digamos, es algo que pueda ir a comprar en menos de 20 minutos. Y consecuentemente, si me deshago de este producto, ¿es algo que pueda volver a comprar fácilmente por menos de, digamos, 20 euros? Estas preguntas te van a ayudar a aclarar si el objeto que tienes en tu casa te está quitando espacio y energía o si es algo que de verdad vas a necesitar y que te hace falta. El hábito 7, que es el más divertido, es hacer el reto minimalista una vez cada cierto tiempo. El reto minimalista requiere que te deshagas de 20 objetos que no son necesarios en tu casa en un tiempo de 10 minutos. ¿Por qué hacemos esto? Esto no es tirar por tirar. Sabemos que en casa se van colando cosas, van entrando objetos pequeños que no nos hacen falta, que está fuera de nuestro control y van encontrando huequitos en casa. Encuentran ese cajón o esa esquinita oscura y se van quedando ahí, se quedan ahí durante muchísimo tiempo hasta que por fin nos animamos a depurarlos. Si hacemos el reto minimalista una vez cada cierto tiempo, nos iremos quitando toda esa chatarrilla que se va acumulando en casa y que no nos hace ningún servicio. ¿Que cómo funciona este reto minimalista? Bueno, pues las reglas te las explico en este vídeo. Te invito a que lo veas. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like, que ayuda mucho al canal, y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.